Mi nombre es Arturo Salinas. Tengo 71 años y soy propietario de una casa de 3 pisos en el barrio de Belgrano que compré hace 40 años con el sudor de mi frente. Mi hija Lucía me gritó que si no pagaba renta mensual no podía seguir viviendo en mi propia casa. Entonces puse la propiedad en venta esa misma tarde y decidí mudarme a un geriátrico de lujo, donde finalmente alguien me valoraría como merezco. Imagínate la escena. Un martes lluvioso de mayo, yo estaba en mi sillón favorito del living viendo las noticias después de almorzar, cuando Lucía llegó de trabajar con esa cara de pocos amigos que tenía últimamente. No me saludó, no me preguntó cómo había pasado el día. Directamente se plantó delante del televisor y me apagó el control remoto. «Papá, necesitamos hablar», me dijo con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se recibió de contadora y se creía la dueña del mundo. «Esto no puede seguir así. Vos vivís acá sin aportar un peso, sin hacer nada útil, ocupando espacio que nosotros necesitamos para nuestros hijos. Al principio pensé que era una de sus crisis pasajeras, de esas que le daban cuando tenía problemas en el trabajo o se peleaba con su marido Gustavo. Pero cuando siguió hablando me di cuenta de que esto era diferente. Esto era planificado, calculado, definitivo. «Papá», seguí diciéndome mientras caminaba por el living como si fuera un tribunal, «Gustavo y yo hemos estado hablando. Esta casa es muy grande para una sola persona. Nosotros tenemos 2 hijos que necesitan espacio para crecer. Vos ocupás el piso de arriba sin necesidad. Es un desperdicio de recursos». Pero aquí viene lo que Lucía nunca imaginó. Lo que ella no sabía es que esa casa, que consideraba un desperdicio de recursos para un viejo como yo, en realidad valía más de $300,000 en el mercado inmobiliario actual. Y lo que tampoco sabía es que yo tenía los números telefónicos de 3 inmobiliarias importantes guardados en mi agenda desde hacía meses, por si algún día decidía vender. Esa noche, después de escuchar el ultimátum más cruel que puede recibir un padre de su propia hija, después de que me dijera que tenía 30 días para empezar a pagar alquiler o buscarme otro lugar donde vivir, tomé la decisión más liberadora de mis últimos 20 años. Al día siguiente, mientras Lucía y Gustavo trabajaban y mis nietos estaban en el colegio, hice las llamadas que cambiarían todo para siempre. Llamadas que convertirían su plan de cobrarme alquiler en mi propia casa en la mayor sorpresa que habían recibido jamás. Escuchá esta historia hasta el final y decime si hice bien o si fui demasiado duro. Contame también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque necesito que entiendas cómo llegué a vivir esta situación antes de juzgar la decisión que tomé. Para entender todo lo que pasó, tengo que contarte quién soy realmente y cómo construí todo lo que mi hija ahora consideraba que podía administrar como si fuera suyo. Mi historia empieza hace 45 años, cuando llegué a Buenos Aires desde Tucumán con una mano atrás y otra adelante, pero con unas ganas de trabajar que ni te imaginas. Tenía 26 años, estaba recién casado con Rosa, que en paz descanse, y acababa de conseguir trabajo como mecánico en un taller de la zona norte. El sueldo era modesto, pero yo tenía un sueño que me quemaba por dentro: tener mi propia casa, mi propio techo, mi propio lugar en el mundo. Durante 10 años trabajé como un animal, de lunes a viernes en el taller, sábados y domingos arreglando autos particulares en mi casa. Rosa cosía ropa para afuera mientras cuidaba a Lucía, que había nacido cuando llevábamos 3 años en Buenos Aires. Cada peso que ganábamos tenía un destino: la cuota de la casa que estábamos pagando en Villa Urquiza. Era una casita modesta de 2 ambientes, pero era nuestra. Nuestro primer hogar propio. Lucía creció ahí hasta los 10 años, jugando en el patio pequeño, ayudándome a lavar los autos los fines de semana, escuchando las historias que Rosa le contaba mientras cosía en la máquina Singer que habíamos comprado a crédito. Pero yo tenía ambiciones más grandes. Veía las casas elegantes de Belgrano cuando iba a buscar repuestos al centro, y me decía que algún día mi familia iba a vivir en un barrio así. No por ostentación, sino porque quería darle a mi hija las mejores oportunidades posibles. Cuando Lucía cumplió 11 años, yo ya había logrado independizarme. Tenía mi propio taller mecánico con 3 empleados
y una clientela fija que me recomendaba boca a boca. Los autos empezaban a complicarse más. Necesitaban técnicos especializados, y yo me había capacitado en todo: inyección electrónica, aire acondicionado, transmisiones automáticas. Rosa había dejado de coser para afuera y ahora manejaba la parte administrativa del taller. Llevaba las cuentas, atendía a los clientes, organizaba los turnos. Era mi socia, mi compañera, mi mejor consejera para todas las decisiones importantes del negocio. Con los ingresos del taller en crecimiento, empezamos a buscar una casa más grande en un barrio mejor. Queríamos que Lucía pudiera ir a un colegio privado, que tuviera su propio cuarto, que invitara amigas sin que el ruido del taller las molestara. Encontramos la casa de Belgrano en 1983. Era una construcción de los años 40, de 3 pisos, con jardín al frente y patio al fondo. Necesitaba algunas reformas, pero tenía una estructura sólida y estaba en una cuadra tranquila a pocas cuadras del colegio donde queríamos anotar a Lucía. La casa costaba una fortuna para nuestro presupuesto de entonces. Tuvimos que vender la casita de Villa Urquiza, tomar un crédito hipotecario importante y compromete la ganancia del taller durante 5 años. Pero Rosa y yo estábamos seguros de que era la inversión correcta. Lucía se adaptó perfectamente al cambio. Le encantaba tener una habitación grande en el segundo piso, con ventanas que daban al jardín. Invitaba compañeras del colegio nuevo a estudiar, organizaba pijamadas los fines de semana, usaba el patio para hacer fiestas de cumpleaños. Rosa convirtió el tercer piso en su lugar especial. Tenía su taller de costura ahí, pero ahora cosía por placer, no por necesidad. Hacía vestidos para Lucía, cortinas para la casa, manteles para las fiestas familiares. Desde las ventanas del tercer piso se veía toda la cuadra, y Rosa pasaba horas ahí leyendo novelas románticas mientras tomaba mate. Yo instalé mi oficina en el primer piso, al lado del living. Desde ahí manejaba el taller, planificaba expansiones del negocio, estudiaba catálogos de herramientas nuevas. La casa se había convertido en nuestro centro de operaciones, pero también en nuestro refugio, nuestro lugar de paz después de días intensos de trabajo. Lucía estudió toda la secundaria en un colegio privado bilingüe. Era una alumna aplicada, responsable, con buenos modales y mejores notas. Rosa y yo estábamos orgullosos de la señorita que se había convertido nuestra nena. Tenía todo lo que nosotros no habíamos tenido: educación de calidad, casa propia, estabilidad económica, futuro asegurado. Cuando se graduó, Lucía quería estudiar contaduría en la Universidad de Buenos Aires. Rosa y yo la apoyamos completamente. Le pagamos todos los gastos universitarios, le compramos una computadora para estudiar, la ayudamos con todo lo que necesitaba para destacarse académicamente. Durante los 5 años de la carrera, Lucía siguió viviendo en casa. Tenía su cuarto, sus horarios, sus libertades. Nosotros respetábamos su independencia, pero disfrutábamos de tenerla cerca. Rosa le preparaba comidas especiales cuando tenía exámenes finales. Yo la llevaba y la traía de la facultad cuando el horario coincidía con mis actividades. Se recibió con promedio de 8,70, una contadora pública con todas las de la ley, preparada para conquistar el mundo empresarial. Rosa organizó una fiesta de graduación en casa con todos los familiares, amigos y compañeros de facultad. Fue una de las noches más felices de nuestras vidas, pero después de la graduación, Lucía empezó a cambiar. Consiguió trabajo en un estudio contable importante del centro y comenzó a relacionarse con gente de otro nivel socioeconómico. Compañeros que venían de familias profesionales, que hablaban de viajes al exterior, que tenían gustos más refinados que los nuestros. Al principio los cambios eran sutiles. Lucía empezó a criticar la decoración de la casa, que le parecía anticuada. Empezó a sugerir que compráramos muebles más modernos, que cambiáramos la vajilla, que renováramos el baño principal. No eran críticas maliciosas, pero se notaba que se había acostumbrado a otros estándares estéticos. También empezó a traer menos amigos a casa. Cuando le preguntábamos por qué, nos decía que sus compañeros del estudio vivían más cerca del centro y que era más cómodo juntarse por esa zona.
Nosotros entendíamos, pero Rosa notaba que algo había cambiado en la actitud de nuestra hija hacia nuestro hogar. A los 2 años de trabajar, Lucía conoció a Gustavo en una conferencia de contadores. Gustavo era hijo de un contador público importante, había estudiado en universidad privada y trabajaba en el estudio de su padre, especializándose en empresas multinacionales. Era un muchacho educado, elegante, con proyección profesional. Cuando nos lo presentó, Rosa y yo tratamos de ser acogedores. Lo invitamos a cenar varias veces, conversamos sobre su trabajo, sobre sus planes futuros. Gustavo era cortés con nosotros, pero se notaba una distancia. No era desprecio, pero tampoco era comodidad. Era como si estuviera evaluando constantemente si encajábamos en su mundo social. Lucía y Gustavo empezaron una relación seria. Se veían todos los fines de semana, iban a restaurantes caros, viajaban a países vecinos en vacaciones cortas. Lucía empezó a gastar más dinero en ropa, en peluquería, en cosas que antes no le interesaban. Quería estar a la altura de su novio y del círculo social de él. Rosa se preocupaba por estos cambios. Una noche me dijo: «Arturo, me parece que Lucía se está alejando de nosotros. Cada vez viene menos tiempo a casa, cada vez habla menos de sus cosas, cada vez parece más incómoda acá». Le respondí que era normal, que todas las chicas jóvenes pasan por etapas de independización. Pero en el fondo yo también había notado la distancia creciente. Lucía seguía siendo cariñosa con nosotros, pero ya no éramos sus confidentes principales. Ya no compartía sus preocupaciones, sus alegrías, sus planes como antes. Cuando Lucía cumplió 25 años, Gustavo le pidió casamiento. Fue una propuesta formal, con anillo importante, en un restaurante elegante de Puerto Madero. Lucía llegó a casa esa noche radiante, mostrándonos el anillo, contándonos los detalles, planificando una boda que iba a ser el evento social más importante de nuestras vidas. Rosa y yo estábamos felices por la felicidad de nuestra hija, pero también preocupados por el costo económico que iba a representar la boda que Lucía quería. Había elegido un salón carísimo en San Isidro, un catering de primera línea, flores importadas, música en vivo, fotografía profesional, todo lo mejor, todo lo más elegante, todo lo más caro. Le dijimos que no podíamos pagar una boda tan costosa sin comprometer gravemente nuestros ahorros. Lucía se enojó. Según ella, era normal que los padres de la novia pagaran los gastos principales del casamiento. Según ella, nosotros teníamos la obligación de demostrar que estábamos a la altura de la familia de Gustavo. La discusión se extendió durante semanas. Lucía insistía en que merecía una boda digna de su nivel profesional. Rosa y yo insistíamos en que una boda hermosa no tenía que arruinarnos económicamente. Al final llegamos a un acuerdo. Nosotros pondríamos la mitad del dinero y Gustavo y su familia pondrían la otra mitad. La boda se realizó en marzo de 1995. Fue realmente espectacular. 200 invitados, salón decorado con flores blancas y doradas, menú de 5 pasos, orquesta en vivo, fotografía que documentó cada momento de la ceremonia. Lucía estaba hermosa con un vestido que había costado una pequeña fortuna, pero que la hacía verse como una princesa. Durante la fiesta, Rosa y yo nos sentimos un poco fuera de lugar. Los invitados de la familia de Gustavo hablaban de cosas que nosotros no conocíamos: viajes a Europa, inversiones bursátiles, propiedades en countries, colegios privados exclusivos. Éramos corteses, pero notábamos que para ellos éramos los padres trabajadores de la novia, respetables, pero no exactamente iguales. Después de la luna de miel en Europa, Lucía y Gustavo se mudaron a un departamento en Palermo que habían comprado entre los dos. Era un lugar moderno, bien ubicado, amueblado con gusto contemporáneo. Rosa y yo los visitamos algunas veces, pero se notaba que preferían que las reuniones familiares fueran en nuestra casa. Al principio pensamos que era lógico. Nuestra casa era más grande, tenía jardín, era más cómoda para recibir gente. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había otra razón. Lucía y Gustavo querían mantener cierta distancia entre su vida social nueva y su familia de origen. Durante los primeros años de matrimonio, las visitas de Lucía se fueron espaciando. Antes venía todas las semanas,
después cada 15 días, después una vez por mes. Cuando la cuestionábamos, nos decía que estaba muy ocupada con el trabajo, con los compromisos sociales, con la vida de casada que requería mucha organización. Rosa empezó a enfermarse cuando Lucía llevaba 3 años de casada. Al principio fueron síntomas menores, cansancio, dolores de cabeza, pérdida de apetito, pero después aparecieron síntomas más preocupantes, pérdida de peso, dificultades para dormir, episodios de confusión mental. Los médicos tardaron meses en llegar al diagnóstico. Alzheimer temprano. Rosa tenía apenas 58 años, pero la enfermedad había empezado a atacar su memoria y sus funciones cognitivas de manera acelerada. Era una noticia devastadora para todos nosotros. Lucía reaccionó al diagnóstico con una mezcla de dolor y negación. Venía a visitarnos más seguido, trataba de conversar con Rosa como si nada hubiera cambiado, se enojaba cuando Rosa no recordaba conversaciones que habían tenido el día anterior. Era difícil para ella aceptar que su madre se estaba perdiendo gradualmente. Yo me convertí en el cuidador principal de Rosa. Organicé mi trabajo en el taller para poder estar más tiempo en casa. Contraté empleados de confianza para que manejaran las operaciones diarias. Transformé nuestro dormitorio en el primer piso para que Rosa no tuviera que subir escaleras. Durante 5 años, cuidé a Rosa las 24 horas del día. Le daba los medicamentos, la acompañaba a todas las consultas médicas, la ayudaba a bañarse cuando ya no podía hacerlo sola, le leía libros cuando ya no podía concentrarse para leer. Fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los más llenos de amor. Lucía ayudaba cuando podía, pero su ayuda era limitada. Venía los domingos, se quedaba unas horas, conversaba con Rosa, aunque Rosa ya no la reconociera completamente. Pero el peso real del cuidado recaía sobre mí. Gustavo casi no aparecía, y cuando venía se quedaba en el jardín porque le incomodaba ver a Rosa en esa situación. Rosa murió un martes de otoño del año 2005. Murió en paz, en nuestra cama, tomándome la mano, susurrando palabras que yo ya no entendía, pero que sonaban como declaraciones de amor. Había sido mi compañera durante 35 años, mi socia en el negocio, mi cómplice en todos los sueños que habíamos construido juntos. El funeral fue multitudinario. Vinieron todos los clientes del taller, todos los vecinos del barrio, todos los familiares de Tucumán, todos los amigos que Rosa había hecho durante décadas de vida en Buenos Aires. Lucía organizó una ceremonia hermosa en la iglesia del barrio, con flores blancas, que eran las favoritas de Rosa. Después del funeral, me quedé solo en la casa de 3 pisos que había sido nuestro hogar durante 22 años. El silencio era ensordecedor. Cada rincón tenía recuerdos de Rosa. La cocina donde preparaba sus comidas especiales, el jardín donde cultivaba sus plantas, el living donde tejía mientras miraba telenovelas. Lucía se preocupó por mi soledad. Me sugirió que vendiera la casa y me mudara a un departamento más chico, más fácil de mantener. Pero yo no quería irme. Esa casa tenía toda mi historia, todos mis recuerdos, todos los momentos importantes de mi vida. Además, seguía manejando el taller desde la oficina del primer piso. Durante los siguientes años, Lucía y Gustavo tuvieron 2 hijos, Joaquín y Esperanza. Yo me convertí en un abuelo dedicado que disfrutaba cada minuto que pasaba con mis nietos. Los llevaba al parque, les compraba juguetes, les contaba historias sobre su abuela Rosa, que ellos no habían llegado a conocer. Pero también noté que Lucía empezaba a ver mi casa con otros ojos. Cuando venía con los chicos, hacía comentarios sobre el espacio desperdiciado. Decía que era una lástima que una casa tan grande fuera ocupada por una sola persona. Insinuaba que yo podría aprovechar mejor la propiedad si la compartiera o si la reorganizara. Al principio pensé que eran comentarios inocentes, pero con el tiempo me di cuenta de que Lucía tenía un plan. Ella y Gustavo estaban empezando a sentirse apretados en su departamento de Palermo. Los chicos necesitaban más espacio, ellos querían una casa con jardín, y mi propiedad de Belgrano era exactamente lo que estaban buscando. Las insinuaciones se convirtieron en sugerencias directas hace 3 años, cuando Joaquín cumplió 8 años y Esperanza tenía 5.
Lucía me planteó la posibilidad de que ellos se mudaran a mi casa temporalmente, mientras buscaban una propiedad propia más grande. «Papá», me dijo una tarde después de que los chicos habían jugado todo el día en mi jardín, «¿no te parece que sería bueno que viviéramos juntos por un tiempo? Los chicos te adoran, vos necesitas compañía y nosotros necesitamos más espacio. Podríamos probar durante unos meses a ver cómo nos va». La propuesta me tentaba por el lado emocional. Extrañaba tener vida familiar en la casa. Extrañaba escuchar voces de niños. Extrañaba la sensación de hogar compartido. Pero por el lado práctico, tenía mis dudas. Había vivido solo durante 5 años y me había acostumbrado a mis rutinas, mis horarios, mis espacios personales. Gustavo apoyó la idea con entusiasmo. Según él, era una solución perfecta para todos. Yo tendría compañía familiar, ellos tendrían más espacio, los chicos tendrían jardín y una relación más cercana con su abuelo. Además, podríamos dividir gastos de mantenimiento, lo cual era beneficioso para mi economía de jubilado. Después de pensarlo durante semanas, acepté la propuesta. Lucía y Gustavo vendieron su departamento de Palermo y se mudaron a mi casa en enero del año 2020. Ellos ocuparon el segundo piso completo. Los chicos se instalaron en 2 habitaciones del primer piso y yo me quedé con mi dormitorio principal y la oficina. Los primeros meses fueron hermosos. La casa volvió a tener vida, ruido, movimiento constante. Los chicos corrían por los pasillos, jugaban en el jardín, llenaban todos los ambientes con sus risas y sus travesuras. Yo redescubrí la alegría de ser abuelo presente, de participar en la rutina diaria de mis nietos. Lucía cocinaba para todos, organizaba las actividades familiares, se ocupaba de que la casa funcionara como un hogar integrado. Gustavo ayudaba con las tareas de mantenimiento, arreglaba cosas que yo ya no podía arreglar solo, se ocupaba de los temas administrativos complicados, pero gradualmente empezaron a aparecer las fricciones. Lucía comenzó a tomar decisiones sobre la casa como si fuera la dueña. Cambió la decoración del living sin consultarme, reorganizó la cocina según sus preferencias, estableció reglas de funcionamiento que yo no había acordado. También empezó a cuestionar mis gastos personales. Si yo compraba algo que ella consideraba innecesario, me hacía comentarios sobre la importancia de ahorrar para los gastos de la casa. Si yo salía a comer con amigos, me recordaba que había que ser responsable con el dinero porque ahora éramos una familia numerosa. Gustavo desarrolló una actitud similar. Empezó a manejar las cuentas de servicios como si fuera el jefe de familia. Cuando llegaban las boletas de luz, gas o teléfono, las analizaba detalladamente y me explicaba cómo podríamos reducir el consumo. Me daba consejos sobre ahorro energético, sobre optimización de recursos, sobre planificación financiera familiar. Lo que más me molestaba era la manera en que hablaban de la casa delante de los chicos. Ya no era la casa del abuelo donde ellos vivían temporalmente, era nuestra casa, donde todos vivían por igual. Los chicos empezaron a referirse a los espacios como si fueran comunitarios. Nuestro jardín, nuestra cocina, nuestro living. Cuando yo mencionaba que alguna parte de la casa necesitaba arreglos, Lucía y Gustavo automáticamente asumían que era un gasto familiar que debía dividirse entre todos. Cuando yo quería hacer alguna modificación, tenía que consultarlo con ellos como si fuéramos copropietarios con iguales derechos de decisión. La situación se complicó durante la pandemia del año 2020. Todos estuvimos encerrados en casa durante meses, compartiendo espacios las 24 horas del día. La convivencia se volvió tensa, los roces se multiplicaron, las discusiones por temas menores se convirtieron en conflictos importantes. Lucía empezó a quejarse de que yo ocupaba demasiado espacio para una sola persona. Según ella, era injusto que yo tuviera el dormitorio principal mientras Joaquín y Esperanza tenían que compartir baño. Según ella, sería más lógico que yo me mudara al 3er piso y ellos utilizaran el 1er piso completo para su familia. Gustavo apoyaba a su esposa con argumentos aparentemente racionales. Me explicaba que la organización espacial actual no era eficiente, que una redistribución de ambientes beneficiaría a toda la familia, que era importante optimizar el uso de cada metro cuadrado. Pero yo entendí
lo que realmente estaba pasando. Lucía y Gustavo habían empezado a considerar mi casa como suya. Ya no se veían como huéspedes temporales, sino como propietarios legítimos que tenían derecho a tomar decisiones sobre la propiedad. Y yo había pasado de ser el dueño generoso a ser el ocupante que estorbaba. El año pasado la tensión escaló cuando Lucía empezó a hablar de hacer reformas importantes en la casa. Quería ampliar la cocina, modernizar los baños, construir una pileta en el patio del fondo. Hablaba de estos proyectos como si fueran decisiones familiares consensuadas, no como mejoras que dependían de mi autorización y mi financiamiento. Cuando le recordé que la casa era mía y que cualquier reforma tenía que ser aprobada por mí, Lucía reaccionó con irritación. Según ella, si todos vivíamos en la casa, todos teníamos derecho a opinar sobre las mejoras necesarias. Según ella, era egoísta de mi parte imponer decisiones unilaterales sobre espacios que toda la familia utilizaba. Gustavo me planteó la situación desde el punto de vista económico. Me dijo que ellos estaban dispuestos a aportar dinero para las reformas, pero que a cambio querían tener voz y voto en las decisiones arquitectónicas. Me sugirió que formalizáramos algún tipo de sociedad o copropiedad que nos diera derechos equitativos sobre la propiedad. Yo rechacé la propuesta inmediatamente. Mi casa no estaba en venta, no estaba disponible para sociedades. No era un bien para compartir legalmente con nadie. Era mi hogar, mi patrimonio, el resultado de 40 años de trabajo honesto, y no iba a regalarlo ni siquiera a mi propia hija. La negativa generó un conflicto que se extendió durante meses. Lucía interpretó mi posición como una muestra de desconfianza hacia su familia. Gustavo la interpretó como una actitud anticuada e injusta hacia las nuevas dinámicas familiares. Los chicos no entendían por qué los adultos discutían tanto por temas que a ellos no les importaban. La situación se volvió insostenible este año, cuando Lucía empezó a presionarme para que contribuyera económicamente con los gastos familiares de manera más sistemática. Ya no le alcanzaba con que yo pagara los servicios básicos de la casa. Ahora quería que pagara parte de la comida, parte de la vestimenta de los chicos, parte de las actividades extracurriculares, parte de los gastos médicos. Su argumento era que si yo vivía como parte de la familia, tenía que aportar como parte de la familia. Que era injusto, que ellos cargaran con todos los gastos mientras yo disfrutaba de los beneficios de la vida familiar sin responsabilidades proporcionales. Le expliqué que mi aporte principal era permitir que vivieran gratis en una casa que en el mercado inmobiliario se alquilaba por lo menos $3,000 mensuales. Le dije que ese era mi regalo para la familia, mi manera de ayudar a mis nietos, mi contribución a su bienestar económico. Pero Lucía no veía las cosas de esa manera. Para ella, vivir en mi casa ya no era un privilegio, sino un derecho adquirido. Para ella, mi propiedad se había convertido en el